Hola, mi nombre es Alessandro Mancini Charles, soy parte del equipo Las Resistencias y esta es la evidencia 2 video del reporte final. Nuestro reto consistía en aprender de los capacitores, su funcionamiento, construir uno de al menos 10 nanofarados de capacitancia y modelar su comportamiento. De ahí nuestra pregunta de investigación: ¿es posible construir un capacitor de placas paralelas de al menos 10 nanofarados y cómo se relaciona su comportamiento de carga experimental con la ecuación de voltaje en el tiempo? Tenemos que los conceptos utilizados en el reto eran leyes de Kirchhoff, resistencia y capacitancia, el modelado de circuitos eléctricos, la validación experimental teórica versus teórica y ecuaciones diferenciales, además de la aplicación de los capacitores desde diversas industrias, desde el hogar a la electrónica hasta el flash de cámaras, por ejemplo. Siguiendo en el marco teórico, tenemos que un capacitor es un dispositivo pasivo que almacena energía en un campo eléctrico interno. Los hay de diferentes geometrías, pero el nuestro es un capacitor de placas paralelas, que como pueden ver en el diagrama, son dos placas de material conductor separados por un dieléctrico que no deja que las placas se toquen. En las ecuaciones que tenemos aquí podemos tener las ecuaciones de cómo calcular el campo eléctrico, la energía y la capacitancia. Esta última es la permitividad del vacío por la permitividad del dieléctrico por el área superficial entre la distancia entre las placas paralelas. Esta ecuación es la más importante teóricamente. Aquí tenemos una imagen que explica cómo funciona el circuito RC, que es la fuente de poder conectada en serie con el capacitor que está conectado en serie con la resistencia. Luego tenemos que la constante de tiempo tau es igual a resistencia por capacitancia, y la que más nos importa es la primera, porque esa es la que nos dice cuánto tarda en llegar al 63.2% de carga. En cuestión de las ecuaciones de la izquierda, es la solución de cómo llegamos desde la corriente del capacitor hasta la ecuación completa, que es la ecuación exponencial. Respecto a los materiales que utilizamos, sus propiedades físicas, para las placas paralelas utilizamos papel aluminio, que es un excelente conductor y es fácil de conseguir, aunque tiende a oxidarse, por lo que hay que tener cuidado. Papel de plástico de cocina, que tiene 2.25 de constante de dieléctrico y es un excelente dieléctrico también. No absorbe humedad, lo que lo hace más estable. Luego tenemos una resistencia de 10 megaohms que nos va a servir para ralentizar el flujo de voltaje y que se pueda mostrar en la gráfica, y el rollo de papel, que es el centro de un rollo de papel higiénico que nos servirá para darle forma al capacitor. Aquí tenemos los pasos para construir el capacitor. Primero cortamos el aluminio, lo doblamos dos veces, ponemos el alambre de cobre para conectar los cables Caimán en extremos diferentes o opuestos. Lo envolvemos con el dieléctrico, colocamos la placa de aluminio arriba del dieléctrico y lo enrollamos en el centro de papel higiénico. Aquí podemos ver el capacitor terminado en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos un pequeño diagrama que ejemplifica cómo de la fuente de poder del lado positivo se conecta a la resistencia, que ésta se conecta en serie con el capacitor en su polo positivo y luego se completa con conectando el polo negativo del capacitor al de la fuente de poder. Podemos conectar el multímetro siempre respetando las polaridades y así podemos medir con el multímetro la capacitancia para comprobarla. Aquí tenemos cómo es el cálculo teórico de la capacitancia utilizando la fórmula derecha de carga que también tenemos en descarga, y tenemos los valores, que es 2.25 de dieléctrico, la permitividad del vacío, el área efectiva del aluminio que al doblarlo pasó a 0.050 metros cuadrados, y la separación entre las placas, que es diminuta. Eso nos da una capacitancia de 39.8 nanofaradios, que coincide con las mediciones que teníamos en el multímetro. Lamentablemente eso no pasó en el experimento. Tuvimos en el experimento una tau de 100 centésimas de segundo con un voltaje de 2.47 voltios, que era mucho menor a lo esperado, y podemos ver en la gráfica en medio cómo se comporta en el tiempo el voltaje, y la podemos comparar, que es una simulación entre nuestra capacitancia teórica y la experimental. Para sacar la gráfica experimentalmente y para comprobarla, primero determinamos tau viendo los valores de la gráfica. Segundo, utilizando álgebra simple, simplemente despejamos capacitancia de la ecuación, que fue tau entre resistencia, y nos dio que sí conseguimos 10 nanofaradios. La comparación en el modelo teórico y el experimental fue bastante grande porque pasamos de 39.8 nanofaradios a 10 nanofaradios, y esto cambió los valores en cada aspecto. Y una de las causas principales de la brecha fue la rotura del dieléctrico, que fue lo más probable que pasó, no lo aseguramos bien, bolsas de aire atrapadas y la reducción del área efectiva al doblar tanto el aluminio. A pesar de sus problemas, alcanzamos la capacitancia mínima requerida, 10 nanofaradios. Los materiales fueron esenciales y fue una buena elección, pero en el futuro deberíamos aumentar el área superficial y asegurarnos que el dieléctrico esté bien puesto. Gracias.